días, hermanos, nuevamente compartiendo con ustedes esta breve meditación de la palabra del Señor. Y en este tiempo que hemos estado viviendo esta terrible pandemia que pues se desató y pues nos ha tenido prácticamente con nuestras vidas cambiadas completamente. Hemos estado viviendo muchos pues encerrados en nuestras casas, conviviendo con nuestras familias, con nuestras esposas, los esposos, los hijos, y a lo mejor cambió muchísimo nuestro estilo de vida. Y escuchando en las noticias, viendo qué es lo que está sucediendo en el mundo también, vemos, comentan que se han registrado muchos casos de violencia intrafamiliar, violencia pues hasta física, pero sobre todo esa violencia verbal que lleva la convivencia con los padres, con los hijos, que pues prácticamente están viviendo las 24 horas encerrados en el mismo lugar, y es otro estilo de vida al que estábamos acostumbrados. Pues muchas veces el padre, la madre salen a trabajar, los hijos van a la escuela, y es poco el tiempo que se convive como familia. Y este tiempo pues sí ha llevado a este tipo de situaciones en donde eh, se ve esa violencia, se ve ese tipo de problemas, de dificultades entre la familia. Pero esa violencia verbal que se da de estar atacando a los familiares, el Señor ya nos habla también al respecto, con respecto a esa violencia verbal que se da. Y me gustaría, hermanos, que meditáramos un momento, un tiempo, en, en la carta de Santiago, en el capítulo 3, donde nos habla acerca de la lengua. Son pasajes probablemente muy conocidos ya por todos nosotros, pero que podemos aplicar en este tiempo que estamos viviendo. Eh, Muchos de nosotros pues venimos de raíces culturales pues del barrio, de usar malas palabras, de expresarnos mal, de poner apodos a los amigos, a los conocidos, de insultarlos, y probablemente era un estilo de vida que teníamos en aquel entonces, y venimos arrastrando esa naturaleza. Pero pues vamos a adentrarnos un poco en el tema de lo que nos dice el Señor con respecto a la lengua. Y les invito a que hagamos una oración, hermanos, para que sea el Señor el que nos lleve de la mano y nos indique qué es lo que quiere que escuchemos, aprendamos a través de la lectura de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, nuevamente, Señor, te agradecemos por este día que nos has dado, y te pedimos, Padre Celestial, que podamos escucharte a ti, Señor, a través de este escrito que nos has dejado, Señor, y que lo entendamos, que lo hagamos nuestro, Padre Celestial, para que podamos dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te doy gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, gracias por nuestros pastores. Te pedimos que les sigas dando sabiduría, Señor, que les sigas dando fortaleza para pues superar este tiempo, este episodio que estamos viviendo en nuestras vidas, Señor, que pues nunca lo habíamos vivido, pero sabemos que de tu mano, Padre Celestial, somos más que vencedores. Te damos las gracias porque sabemos que tú eres una realidad en nuestras vidas, Señor, y sabemos que tú nos vas a llevar al destino que tú ya tienes para cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, como les decía, el Señor es nuestro creador. Sabemos que Él nos diseñó y sabe de lo que pues podemos en un momento dado tropezarnos y retomar la vida anterior que antes llevamos, porque pues no podemos negar lo que fuimos antes, lo que el Señor hizo en nuestras vidas, pero hay muchas cuestiones que todavía están muy clavadas en nuestro modo de ser, en nuestra naturaleza. Y aquí en esta carta de Santiago, en el capítulo 3, nos habla acerca de la lengua. El Señor permitió que el escritor pues nos dejara esto así escrito, no para juzgar a los demás, sino para hacer nuestra
cada una de las indicaciones que se nos está dando y entender qué es lo que estamos haciendo mal. Me voy a permitir leer, hermanos, la carta de Santiago, capítulo 3, los versículos del 1 al 12, donde nos habla acerca de la lengua. Y así nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Pues sí, hermanos, el que nos creó, el que nos diseñó, sabe de qué somos capaces de hablar. Y aquí está haciendo un énfasis tremendo, un énfasis muy claro en la lengua, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con la lengua? Aquí nos dice que con la lengua que Él nos diseñó, que Él nos dio, con esa lengua maldecimos, con esa lengua bendecimos también. Nos está diciendo que somos capaces de ofender, somos capaces de echar fuera todo lo que tenemos nosotros dentro. La lengua es capaz de difamar, la lengua es capaz de ofender. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estamos alabando a nuestro Señor? O sea, aquí nos dice muy claramente: con esa misma lengua que maldices, bendices. Con esa misma lengua que insultas, quieres alabar al Señor. Y nos lo dice muy claro en el versículo 8, ¿sí? Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es muy claro el Señor. Traté de buscar algún comentario más extenso, pero yo creo que no hay necesidad de buscar ninguna explicación a lo que nos está dando aquí el Señor. Dice: ningún hombre puede domar la lengua. Si yo quiero domar mi lengua, me doy cuenta de que no lo puedo hacer. ¿A quién tenemos que recurrir para domar nuestra lengua? Pues aquel que nos la diseñó, aquel que la puso, dice, entre nuestros miembros, ¿sí? Es parte de nuestros miembros. Y si Él nos está diciendo que no la podemos domar, Él nos conoce, Él sabe cómo somos, debemos de acudir a Él. Les comentaba al principio que muchos venimos de un extracto cultural popular, en donde pues nuestra cultura mexicana somos muy dados a utilizar palabras de doble sentido, palabras que pues los apodos que le ponemos a los amigos, a los conocidos, es precisamente para hacer notar más algún defecto, alguna situación que les causa vergüenza, que les causa dolor. Y así somos, culturalmente así somos los mexicanos.
Y aquellos que hemos conocido ese tipo de cultura que vivimos mucho tiempo, pues podemos decir, hablamos ese doble idioma y lo entendemos. O sea, hasta la fecha, si escuchamos alguna palabra en doble sentido, la entendemos y nos cuesta trabajo evitarla. Pero el Señor nos está diciendo que sí es cierto, o sea, escuchamos lo que se habla, decimos lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? El Señor nos dice que no somos capaces de domarla nosotros, ¿sí? O sea, somos capaces de poner un timón en un gran barco para dominar esos barcos enormes y con ese pequeño timón se pueden llevar el barco a donde queramos. Somos capaces de ponerle bozal al caballo para controlar todo su cuerpo y dice que hemos dominado la naturaleza, pero no somos capaces de frenar nuestra lengua, de domar nuestra lengua. Hay otro pasaje en donde vemos que para qué se utiliza precisamente la lengua. Dice que aquí en Santiago nos dice que con la misma lengua que bendecimos es con la misma lengua que maldecimos y que insultamos a la gente. Hay un pasaje igualmente conocido por todos nosotros en la negación de Pedro hacia el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se lo había dicho, tú me vas a negar, tú vas a expresar palabras que van a salir de ti, de muy dentro de ti, para negarme, ¿sí? Y entendemos, o sea que mismo Pedro, que convivió tanto tiempo con el Señor Jesucristo, vamos a ver en el Evangelio de Mateo capítulo 26, precisamente esa negación que hizo Pedro y cómo es que lo expresó él. O sea, él lo expresó en forma verbal. Con esa misma lengua con el que Pedro se lo acababa de decir, yo estoy contigo, esa misma boca, esa misma lengua, lo negó. Y dice en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículos del 69 en adelante, dice que Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Qué es lo que respondió Pedro? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices, ¿sí? Lo expresó, se estaba cumpliendo lo que el Señor Jesucristo le había dicho. ¿Qué es lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros este pasaje? Este pasaje aquí está escrito no para que nosotros juzguemos o condenemos a Pedro, sino para que veamos, hermanos, qué es lo que hay dentro de nosotros, qué es lo que expresamos. Aquí Pedro le está diciendo a la criada, no sé lo que dices, ¿sí? Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, ¿sí? Tomando eh, a Dios por testigo, dice, lo juró. O sea, tomando al mismo Señor Jesucristo, al mismo Dios, juró que no lo conocía, ¿sí? Sabemos cómo somos capaces muchas veces de, con tal de salvarnos de una situación difícil, ¿sí? De, pues, ahora sí que jurar en vano, tomar a nuestro Señor y jurar por Él que no le conocemos. Dice el versículo 73, un poco después acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. ¿Sí? O sea, el modo de hablar nos dice quiénes somos. El modo de hablar nos descubre quiénes somos. Y aquí Pedro, pues, ¿qué es lo que dijo? Él hablaba con la influencia que había recibido del Señor Jesucristo durante 3 años. Nosotros, ¿cómo hablamos con el tiempo que llevamos de ser cristianos, de ser hijos de Dios? ¿Cuál es nuestro modo de hablar? ¿Nos descubre la gente? Verdaderamente yo creo que sí, porque el Señor, la palabra de Dios, hace la obra dentro de nosotros y a todos nos ha sucedido que nosotros nos han comentado que somos distintos a los demás. Pero sin embargo, ¿qué es lo que somos capaces de hacer para
salir de situaciones difíciles, ¿sí? ¿Qué es lo que dice en el versículo 74? Entonces Pedro, él, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Dice aquí la palabra que él siguió jurando. Juro que no lo conozco, por Dios que no lo conozco, no sé qué palabras habrá utilizado, pero juró por Dios que no lo conocía. Y empezó a maldecir, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nos empiezan a señalar, tú eres distinto, no embonas en este grupo, en este círculo de amistades, comenzamos a comportarnos como son los demás. Y aquí dice que Pedro empezó a maldecir. ¿Cuántas veces hemos maldecido nosotros también con tal de que nos acepten, pues, en grupos, no sé, en la escuela, los muchachos que estudian, en nuestro trabajo incluso para poder conseguir, pues, algo a nuestro favor? Empezamos a hablar igual que los demás. Y las maldiciones, las malas palabras, precisamente son eso, hermanos, ¿sí? La negación de que conocemos a Cristo. Cuando nosotros maldecimos, cuando nosotros queremos comportarnos igual que los demás, estamos negando la existencia de Cristo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, yo les invito a que cada vez que vengan a nuestra mente, a nuestra boca, esas palabras de maldición, que pues probablemente muchos de nosotros todavía las conocemos e incluso las utilizamos, que venga a nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón, que con eso estamos negando la existencia de Cristo en nuestras vidas. Pedro decía, ni lo conozco. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros cuando expresamos eso? Ni conozco al Señor Jesucristo, vean cómo hablo, ¿sí? Si me habían identificado como una persona que es hija de Dios, que conoce al Señor Jesucristo, con nuestras expresiones, con lo que habla nuestra lengua, con lo que habla nuestra boca, estamos negando la existencia de Cristo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, debemos de cuidar qué es lo que habla nuestra boca. El Señor Jesucristo les había comentado en capítulos anteriores, cuando les hablaba a los fariseos, a los escribas, en Mateo 12:34, les habla y les expresa generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón, hermanos? ¿De qué está lleno el depósito de, de nuestro corazón? ¿De maldiciones? ¿De negaciones a nuestro Dios? Eso es lo que nos dice aquí el Señor Jesucristo. Y fíjense las palabras tan fuertes que utiliza, ¿sí? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Cuando hablamos cosas malas, son palabras que nos está diciendo el Señor Jesucristo, que somos una generación de víboras. Hermanos, es algo que, pues, he estado meditando, he estado escuchando y, pues, podríamos decir coincidencias que cada vez que lee uno algo, que escucha uno algo, el Señor me ha estado hablando al respecto estos últimos días relacionado a la cuestión de lo que hablamos. ¿Qué es lo que hablamos? Nuestras pláticas cotidianas expresamos capítulos, versículos, pensamientos que vienen a nuestra mente de lo que es la palabra de Dios. Debemos de llenar nuestro depósito de nuestro corazón con la palabra del Señor para que así exprese, o sea, y no seamos malos, como dice aquí el Señor, generación de víboras. No podemos hablar lo bueno siendo malos, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45, lo expresa de otro modo el Señor y nos dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. ¿Qué buen tesoro tenemos en nuestro corazón, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? La palabra nos dice que eh, lo que expresamos con la boca es porque es lo que tenemos en el corazón. Y continúa así el versículo diciéndonos, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Les, les invito, hermanos, a que meditemos un poco más
en estos pasajes que hemos leído y procuremos. El Señor nos lo dijo, no somos capaces de frenar nuestra lengua. Él nos conoce y nos lo deja así escrito, ¿sí? Nos lo deja en su palabra escrito. No eres capaz de dominar tú tu lengua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. De lo bueno del corazón habla la boca, de lo malo del corazón habla la boca. Entonces debemos de llenar nuestro tanque, nuestro corazón, hermanos, de la palabra de Dios para que sea lo que lo que digamos, lo que expongamos a la gente que está a nuestro alrededor. Y más, como les comentaba al principio, en estos tiempos que tenemos que estar conviviendo más tiempo con las esposas con los esposos, los padres con los hijos, incluso hasta los mismos vecinos que pues tenemos que muchas veces ni conocíamos, nos hemos dado cuenta que hay gente que vive a nuestro alrededor, que se den cuenta quiénes somos y que nos digan, como se lo dijeron a Pedro, tú hablas igual que ellos. Y que no venga esa negación inmediata de, con tal de que me acepten, pues ponerme al nivel de ellos, hermanos. De la abundancia del corazón habla la boca, nos dice el Señor Jesucristo. Y en Proverbios 4:23 nos dice también, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Sí? O sea, nuestra lengua puede matar, nuestra lengua puede dar vida. Y pues ahora sí, hermanos, que depende de cada uno de nosotros. ¿De qué quieres que tu lengua hable? ¿De qué quieres que tu boca hable? De lo que tienes en tu corazón. Te invito, hermano, a que cada vez que leas la palabra del Señor, la leamos con el afán de pedirle al Señor que Él deposite algo en nuestro corazón para que lo podamos expresar más adelante cuando sea necesario. Dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Que nuestros labios, que nuestra lengua, que nuestra boca exprese palabras de vida y no de muerte, hermanos. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.